Entonces, una armadura está formada por varios elementos. Los puntitos que ves ahí, estos puntos son los nudos o los nodos que son articulados, que están unidos aquí por uniones, conexiones, que pueden ser atornilladas, pueden ser remachadas. ¿Ya? Ahí tengo también los apoyos, apoyo móvil y apoyo fijo articulado. Entonces, ¿qué son las estructuras? ¿Ya? Las armaduras son estructuras formadas por un conjunto de elementos. Los elementos son las barras unidas con conexiones de pasador. Las conexiones de pasador son los nudos. Las estructuras o armaduras se utilizan en edificios, en puentes y sirven para cubrir grandes luces. Luces es la distancia entre los apoyos, eso se llama luz. La luz de una armadura es la distancia entre los apoyos. Entonces, esto de aquí hasta aquí, esta es la luz, ¿está viendo? Ya. Entonces, seguimos. Ya, se idealiza la armadura considerándola rígida. Entonces, toda armadura es rígida. Se puede despreciar el peso de cada elemento. Los elementos que conforman una armadura, llámese barras, estas son las barras, llámese nudos o nodos, estos son los nudos o nodos. ¿No? Todos esos elementos, todas las estructuras no tienen un peso considerable. Entonces, las cargas que se aplican a una armadura siempre están en los nudos, en los nodos. ¿Ya? Y esas fuerzas que actúan en cada nudo forman un sistema de fuerzas concurrentes en el plano. Siempre en cada nudo existen fuerzas, ya sean fuerzas aplicadas o reacciones. Ya está. Entonces, seguimos. Vamos a seguir la siguiente hoja. Ahí está. Eso es una armadura. Entonces, una armadura está formada por varios elementos. La luz es la distancia que existe entre los apoyos. Esta distancia se llama la luz. Ahí está la luz L. Estos son los apoyos, apoyo fijo y apoyo móvil. Este es un apoyo que se mueve. Pues aquí esto tiene reacciones. Estos puntitos que están aquí, que unen las barras, este punto son los nudos. Estos puntos constituyen los nudos que se pueden indicar con letras o números. Entonces, las barras son los elementos que están aquí, todos son barras. Entonces, en esta armadura tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 barras. ¿Y cuántos nudos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 nudos. ¿Sí? Y como esto es una armadura en el plano, ¿no? Para hallar, aquí se utiliza para depende del método que tú empleas. Cuando tú empleas el método de los nudos, tienes dos ecuaciones nada más para hallar las incógnitas. Pero si utilizas el método de las secciones, tienes tres ecuaciones para hallar las incógnitas. Entonces, primero tengo que ver si esta armadura que me están presentando es una estructura isostática, o si es hiperestática, o si es hipostática. Entonces, la ecuación que deben cumplir es esta. B, el número de barras se representa con B. Las reacciones con R. B más R, y aquí tienes que compararlo con el doble de los nudos. Entonces, estas dos expresiones tienen que compararse. B más R con 2M. Cuando son iguales,
si estos dos son, si este es una igualdad, es una armadura o estructura isostática, es estáticamente determinada. Si es mayor, es hiperestática. Si es menor, es hipostática. Aquí estás viendo, ¿ves? Entonces, acá vamos a ver cómo es esta armadura. Cuento el número de barras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces pongo, ¿verdad? 9. ¿Cuántas reacciones tengo? Aquí tengo 2 reacciones, porque es un apoyo fijo. Aquí tengo otra reacción, porque es una sola, porque es apoyo móvil. Yo tengo 1, 2, 3. El número de reacciones es 3, ya está. ¿Y cuántos nudos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, 2 por 6. Entonces, aquí sale 12 y aquí también sale 12. Entonces, sale igual. Si sale igual, esa armadura, esa estructura es isostática. Es estáticamente determinada. Puedo hallar las fuerzas en todos los miembros, en todas las barras. Estás viendo que esa armadura, todo aquí, las fuerzas se aplican solamente en los nudos, en los nodos. Aquí se aplican, las fuerzas se aplican en los nudos. Las reacciones también están en los nudos, ¿ya? Tú no puedes aplicar una fuerza en la barra. Solamente se aplica en los nudos, ¿ya? Esa es una armadura. ¿También seguimos? Ingeniero, disculpe. Sí, Ingeniero, según estuve también averiguando, sí, que cómo podemos hallar si una armadura es estructura isostática, hiperestática o si no hipostática, es con el grado de hiperestaticidad total. Y claro, si si el grado es también, menor que cero, es hipostática. Si el grado es igual a cero, isostática. Y si es mayor a cero, es hiperestática. claro, también se hace así, pues. D más R menos 2N. Eso es, si es cero, hipostática. Si es mayor que cero, hiperestática. Si es menor que cero, hipostática. ¿Ya? Así se hace. Así igualito es la misma, claro. Está bien, está bien así. Se halla el grado de hiperestaticidad. Muy bien, muy bien. Entonces, así tienen que estar averiguando. Entonces, vamos a ver ahora las fuerzas internas en las barras. Ya, yo tengo aquí una barra, ¿no? Entonces, cuando yo tengo una barra, así por lo menos, así, ¿ya? Esta barra, y este es un nudo. Aquí hay un nudo, ¿está viendo? Ya. Yo separo una barra, este es un nudo. Entonces, una barra puede estar sometido a tensión o a compresión. Una barra está a tensión cuando a la barra lo jala, esta fuerza lo jala así. Esa barra está sometida a tensión o tracción. Entonces, si esta fuerza jala, ¿no? El nudo, esta es acción, del nudo sale, la fuerza sale del nudo. Cuando una fuerza sale del nudo, así como en este caso, es tracción. Tracción. Esa barra está sometida a una tensión o tracción. Entonces, para que una barra esté sometida a tracción o compresión, tú tienes que ver el nudo. El nudo es importante. Si esta fuerza, por ejemplo, sale del nudo, esta barra está sometida a tracción. Eso es lo principal que debes saber. Cuando la fuerza sale del nudo, tracción. Entonces ahora vamos a ver la otra. ¿Qué sucede cuando yo tengo una barra? Así. Ahí está la barra. Aquí está el nudo. Aquí está el nudo. Entonces, si una fuerza ingresa hacia la barra, esa fuerza lo está comprimiendo. Esa barra está sometida a compresión. Y aquí
el nudo, también la fuerza tiene que estar entrando así. Cuando la fuerza entra al nudo, cuando ingresa al nudo, ¿no? Al nudo que le corresponde a esta barra. Aquí estoy dividiendo la barra, estoy dividiendo por la barra y su nudo. Entonces, cuando una fuerza ingresa hacia el nudo, al nudo que le corresponde a la barra, esa barra está a compresión. ¿Me entiendes? Listo. Eso es muy importante para poder desarrollar el método de los nudos y el método de las secciones para hallar las fuerzas internas en una estructura o una armadura. Ahora aquí existen, lo primero que debes hacer cuando analizas una estructura o una armadura, primero hallar el grado de hiperestaticidad. ¿Vale? Si es isostática, pasas a determinar qué barras no trabajan, qué barras tienen fuerza cero. Entonces, tienes que mirar un nudo donde están 3 barras o 2 barras. Aquí tengo 3 barras. Si estas 2 barras de las 3 que tengo son colineales y esta, ¿no? Aquí está libre. Entonces, mientras no haya carga aquí, esta barra no funciona, porque a esta barra nada lo equilibra, porque tiene que ser sumatoria de fuerzas verticales igual a sumatoria de fuerzas horizontales. Esta es una fuerza horizontal y una fuerza horizontal. Entre las dos se equilibran, pero esta fuerza que está para arriba, nadie lo equilibra, entonces esta es fuerza cero. Esta barra no trabaja. Pero tú me dices, ¿y por qué le ponen si no trabaja? Esta barra cumple otras funciones, estabiliza la estructura, tiene otras funciones, ¿no? Estabiliza, lo hace rígido, ¿no? No es que lo pone, claro que no tiene fuerza interna, pero hace que esa estructura sea estable, tiene su función. No me vas a decir que ya que tiene fuerza cero, yo lo puedo desaparecer. No, tiene su función, lo hace estable. Lo mismo, si esta barra, estas 3 barras, acá hay 1, 2, 3, ¿no? Está ahí un nudo, y 2 de ellas son colineales, la tercera no trabaja, fuerza cero. Siempre y cuando aquí en este nudo no actúe ninguna fuerza. Si yo tengo aquí una fuerza, ya no funciona eso. Si en este nudo hay una fuerza, ya no puedes decir que es cero. No tiene que haber ninguna fuerza aquí, ninguna carga. Entonces ahí sí, de 3 fuerzas, 2 de ellas son colineales, en la tercera su fuerza vale 0. Lo mismo aquí cuando tengo 2 barras, no colineales y no hay ninguna fuerza acá. Entonces estas barras también su fuerza vale 0, porque no se equilibran con nada. Listo, ya sabes lo que es una fuerza 0. Lo primero que tienes que hacer es, en una estructura, buscar los elementos que no funcionan, que no tienen fuerza interna. Entonces, ahora sí, vamos a pasar. Existen varios métodos para poder desarrollar o poder hallar las fuerzas internas en todas las barras de una estructura. El primer método se llama el método de los nudos. El método de los nudos. Vamos a hacer hoy día el método de los nudos y el método de las secciones. Dice aquí, este es el método, ¿no?, que yo te digo, pero no puedes, a veces no es necesario calcular las reacciones. Depende, ¿ya? La primera dice, se calculan las reacciones a los apoyos. Entonces, tú lo puedes calcular, ya lo hay. Pero ¿cómo se calculan las reacciones? Tratando la armadura como un cuerpo rígido, ¿no? No lo tratas como un cuerpo rígido. Entonces, haces su diagrama de cuerpo libre, trazas las fuerzas externas, las cargas en los nudos, y tratas los apoyos, las reacciones en los apoyos, ya. Aplicas sumatoria de momentos
igual a 0, y sumatoria de fuerzas igual a 0. Como este es en el plano, sumatoria de fuerza en X y sumatoria de fuerza en Y. ¿Ah? Así tienes que aplicar. Cuando se trata de hallar las reacciones en los apoyos. Sumatoria de momento, puedes también decir sumatoria de momento respecto a un punto, sumatoria de momento respecto a otro punto, así. Este es como si fuera un cuerpo rígido, pero en el plano. Estamos haciendo todas armaduras en el plano, nada más que en el plano. Después, posteriormente, la otra clase vamos a hacer en el espacio. ¿Me están escuchando, no? Entonces, ahí se aplica para hallar las reacciones. Una vez que ya se hallan las reacciones, tú tienes que dirigirte a un nudo donde estén solamente dos incógnitas. No pueden haber tres incógnitas, porque cuando tengo un nudo, es como una partícula. Para el equilibrio del nudo, ya no se aplica sumatoria de momentos, se aplica solamente sumatoria de fuerzas en X igual a 0, y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Esto es para todas las reacciones. Esto es para las reacciones. Sumatoria de momentos, sumatoria de fuerzas. Pero cuando yo quiero hacer el método de los nudos, de nudo en nudo, aplico estas dos, en X y en Y, nada más. No hay momentos, porque esta es una partícula. En cambio, este es un cuerpo rígido. Es un cuerpo rígido. Aquí puedes aplicar momentos, porque es un cuerpo. Realmente es una partícula. Acá no hay momentos. Por eso dice sumatoria de fuerzas verticales y sumatoria de fuerza horizontal 0. ¿Ya? Entonces, una vez que has hecho un nudo, pasas al siguiente nudo, que tiene dos incógnitas, solamente dos incógnitas, porque tienes dos ecuaciones nada más para el siguiente. El método de los nudos, tienes que buscar nudos donde haya dos incógnitas nada más. A veces no es necesario hallar los apoyos. Tú te vas a la armadura, y de repente en esta armadura hay un nudo donde hay una incógnita, donde hay dos incógnitas nada más, entonces de frente pasa ahí, después al final sale la reacción. ¿Ya? Entonces tienes que ir de nudo en nudo, ¿no? Pero a los nudos que tengan solamente dos incógnitas. ¿Está bien? Entonces así hasta que determines todas las fuerzas en las varas, todas las fuerzas lo vas a hacer. Claro que este es un trabajo tedioso, ¿no? Tienes que hacerlo. Entonces, dices, a veces no es necesario calcular las reacciones. El nudo escogido puede tener una sola incógnita, lo que no debe es tener tres incógnitas o más, ¿ya? Porque las ecuaciones de equilibrio solamente nos permiten plantear dos ecuaciones nada más, eso es muy importante. Cuando es el método de nudo, tienes que ir a un nudo donde tenga dos incógnitas, dos fuerzas de las barras. Si hay tres o más, no vas a poder determinar. Listo, ya sigo. Ahora sí, aquí está el método de las secciones. Este método se utiliza cuando se quiere calcular las fuerzas solamente en algunas barras, no en toda la estructura. Te dicen calcula en las barras, tal barra, tal barra, tal barra, ¿ya? Entonces tú, no es necesario que estés aplicando el método de los nudos para ir de nudo a nudo hasta llegar a ese dato. Entonces, su método también se calculan las reacciones, ¿ya? Dice, se secciona, tienes que dividir la armadura en dos partes. Algunas veces puede ser más de dos. Y eso del corte que les das depende. Hacer el corte es una cosa que tienes que tener mucho cuidado aquí. El corte te determina, tienes que hacerlo por el lugar donde están la mayoría de datos que te pide. Entonces, cuando tú separas en dos, ¿no? En una de ellas, utiliza solamente una de ellas, de la izquierda o la derecha. Entonces, a eso también se le utiliza como si fuera un cuerpo rígido. Ahí sí
¿no? En una de las partes puedes utilizar sumatoria de momentos y sumatoria de fuerzas porque es un cuerpo rígido. Fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y, ¿no? La mayoría de estos, tú tienes que buscar un punto. El punto puede estar en la parte que tú has escogido, dentro o fuera también, puedes prolongarlo. El punto, pero en la línea de acción de alguna barra, tiene que ser en la línea de acción de una barra, no va a ser un punto cualquiera, tiene que ser un punto que sea, ¿no? Que esté considerado con la línea de acción de alguna barra, con su línea de acción para poder determinar los brazos y las fuerzas. ¿Ya? Entonces, cuando yo hago esto, tengo que asumir una fuerza interna. Por ejemplo, yo tengo aquí una, así, ¿no? He hecho este corte, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, hay fuerzas de las barras, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, yo tengo una barra que es así. Entonces, yo puedo, este es mi nudo, y este es otro nudo. Yo puedo hacer que esto, así, ¿no? Y aquí hay otra fuerza así, por ejemplo, yo puedo decir que esto es así. Estoy asumiendo, se asume el sentido, aquí he cortado, porque acá hay otra parte, y he usado esto nada más. Entonces, ¿ya? Se representa el sentido de las fuerzas internas en las barras cortadas. Se realiza un diagrama de cuerpo libre de cada una de las partes, de una parte derecha y de una parte izquierda. Una sola de ellas tienes que usarla, ¿no? Entonces, en dicha parte se representan las fuerzas internas de las barras, todas las fuerzas que existen acá, las fuerzas activas, las cargas, y si existen reacciones, también pones las reacciones. Y luego planteas las ecuaciones de equilibrio, ¿ves? Sumatoria de momentos y sumatoria de fuerzas, porque es un cuerpo rígido, ya esto no es un nudo, es un cuerpo rígido. Cuando yo considero como un cuerpo rígido una parte, una sección, ¿no? Entonces ya aplico sumatoria de momentos. ¿Está bien? ¿Ya? Si dices, si tú cortas solamente 3 barras que no fueran concurrentes, se pueden calcular las fuerzas en las 3 barras, ¿está bien, no? Entonces, ¿esto por qué? Porque ya puedes aplicar momentos. Pero pues si son concurrentes, los momentos ya no salen. Pero si tú cortas, ¿no? Y en tu corte sale más de 3 barras, entonces no podrías calcular las fuerzas en todas las barras. De repente puedes calcular en una de ellas, 2 de ellas, pero no en todas, ¿ya? Entonces, depende de la sección que tú asumas, ¿está bien? Entonces, no hay una regla definida para cortar una armadura. Entonces, la dificultad radica en el método de saber cómo es el corte, ¿entiendes? Porque a veces algunos quieren resolver haciendo un solo corte. No es un solo corte, puedes hacer varios cortes. A tu armadura la puedes seccionar en 2, 3 cortes, puedes hacer y por separado todo lo haces. Y no solamente es una línea, puede ser una línea recta, puede ser una línea curva, una línea cerrada, es el corte que tú vas a hacer, ¿me entiendes? Ya, entonces tienes que tener mucho cuidado en la sección o corte que tú hagas para una armadura. Entonces, eso es la teoría para las armaduras. Una armadura es, ¿no?, una estructura donde las fuerzas se aplican en los nudos, no se aplica en las barras, en los nudos. Esa es la gran diferencia con los marcos, con los entramados. En los marcos, ¿no?, se aplican las fuerzas en las barras, en las barras que forman los marcos, en los arcos, en los pórticos. Y ahora, ¿de qué vienen? ¿De dónde vienen las cargas que actúan sobre una estructura? Estas cargas son cargas producidas por el viento, son cargas producidas por la nieve, en lugares donde existen, ¿no?, lugares donde hay invierno, por la nieve, por el viento, por la presión de fluidos, de líquidos, también puede ser cuando es un río. ¿Por qué esto digo? Porque estas estructuras o estas armaduras se aplican para
construir edificaciones, para construir puentes. Y esto es una cuestión que es favorable por su peso, ¿no? El peso de las varas no es mucho en comparación con las cargas que soportan, pero estas cargas van en los nudos. ¿Bien? Ya, entonces, algo más que quieras saber, hasta ahí. Sí. Y que con respecto a los armazones y bastidores, ¿qué métodos haríamos? A eso se hace ya también con equilibrio. Esto vamos a hacer. Algunas cosas que ya tú has resuelto. Has resuelto cuando has hecho equilibrio en 2 dimensiones. No hemos hecho así armazones, ¿no? Aquí con su pasador. Así. Has resuelto ya aquí una escalerita, así, ¿no? Así. Esto está unido con pasadores ahí. Se descomponía, se sacaban cada uno por separado y se hacía su diagrama, todo, ¿no? Eso ya más o menos, pero vamos a hacerlo ya al final, vamos a hacerlo la clase que viene, vamos a terminar con eso y con estructuras o armaduras espaciales. Ahí tienes que ya usar los vectores unitarios. Es un poquito más engorroso ya en el espacio. Los armazones o algunos pórticos, aquí las fuerzas actúan en las barras, en estos elementos. La fuerza puede actuar aquí, ¿ya? Cambio en la estructura, en la armadura, no. Las fuerzas son aplicadas en los nudos, en los nodos, ¿ya? Esa es la gran diferencia con los marcos, o pórticos o armazones. ¿Entiendes? Listo. ¿Algo más que quieras?